Hola a todos, buenos días. Aquí estamos en un nuevo episodio de Política con París Mompet. Esta vez el personaje invitado es Xavier Colás. Es un periodista español especializado en asuntos internacionales, particularmente en Rusia y Ucrania, licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera en la prensa local, trabajando en el diario de Alcalá. A partir del año 1999 comenzó a escribir sobre Europa Central para Diario 16 y en 2002 se incorporó a la sección internacional del diario El Mundo. Durante su estancia en Rusia, cubrió eventos significativos como el regreso de Vladimir Putin al Kremlin, las protestas y la represión en Rusia. Como enviado especial informó desde Kiev, Crimea y el Donbass y otras regiones de Ucrania sobre las invasiones rusas de 2014 y 2022. En 2024 publicó su primer libro, Putinistán, una crónica que explica la evolución de Rusia desde la caída de la Unión Soviética hasta la invasión de Ucrania en el año 2022. Y el libro combina entrevistas con políticos, disidentes, escritores, intelectuales, soldados y ciudadanos rusos y ucranianos, ofreciendo una visión detallada del auge del autoritarismo y la violencia política en la región. En abril de 2024, tras 12 años informando desde Rusia, Colás fue expulsado del país por el régimen de Putin. Esta experiencia lo llevó a convertirse en un corresponsal sin tierra, continuando su labor informativa desde otros lugares. Pues tras esta presentación bastante clara sobre tu trayectoria, pues pasamos con las preguntas, ¿no? Ahora mismo estamos comentando que, bueno, fuiste expulsado de Rusia en abril del año pasado, con lo cual, pues vamos a hablar de esto, ¿no? Fuiste corresponsal en Rusia durante 12 años e informabas para el diario El Mundo y también para otros medios de información como Onda Cero, France 24 o Telecinco. Y el día 21 de marzo de 2024 las autoridades de Rusia te dan 24 horas para abandonar el país o podrías tener alguna consecuencia, pues la detención o lo que fuera así. ¿Cómo viste esos días, no? ¿Qué pasaba por tu cabeza al pensar, oye, si no encuentro vuelo para irme de aquí, qué me va a pasar? ¿Qué pensabas esos días? Bueno, todo ocurrió el 19 de marzo, es decir, el 19 de marzo fue cuando me comunicaron que no me iban a renovar el visado. Desde que empezó la guerra, los corresponsales extranjeros tenemos teníamos que renovar el visado cada 3 meses. No teníamos visado de un año ya, sino que teníamos que renovar el visado cada 3 meses. Y el visado tarda como un mes en hacerse. Con lo cual, cada 2 meses ya estabas otra vez liado con los trámites, con los papeles y también con la duda, ¿no? Razonable de que, bueno, de que podía ocurrir algo que no te lo renovasen. Y además, para minarnos psicológicamente, los papeles previos al último trámite, es decir, los últimos papeles que tienes que llevar ya a la ventanilla definitiva donde van a dar el visado, nos los facilitaban en lugar de hacerlo con las 3 semanas de rigor, que es como hay que presentarlo, con 24 horas muchas veces, ¿no? Para que nos estrellásemos contra la ventanilla, para que en la ventanilla donde te dan el visado pues tuviesen, no sé, digamos, para hacerlo todo todavía más complicado, ¿no? Porque de repente había veces que no había tiempo material, aunque ya teníamos todos los papeles, pero no había tiempo material para hacer el visado, digamos, imprimirlo, ponerlo, pegarlo, chequearlo, etcétera, ¿no? Entonces nos hacían ir siempre a última hora, aunque ya en la ventanilla ya sabían con la gente que estábamos lidiando porque, bueno, no, decían, no, si no solo ha venido usted con 24 horas, ¿no? Entonces, cuando voy a presentar el último papel que me han dado, es decir, ya todos los documentos necesarios y el último me lo da el Ministerio de Exteriores, quedan también 24 horas. Una vez más, no era la primera vez, quedan 24 horas para que mi visado acabe. Y entonces es cuando me dicen que estoy en una lista de personas a las que no se les renueva el visado. Y no como amenaza, sino como constatación de una realidad, el funcionario me dice que, dado que mi visado, señalando un calendario que tenía al lado, dado que mi visado caduca al día siguiente, lo que tengo que hacer es comprar un billete de avión y salir hacia donde sea para abandonar el país antes de la medianoche de mañana, porque si en Rusia expira el visado y tú estás todavía dentro del país, tienes un problema. No es que te echen, es que no puedes salir, no te dejan salir porque has incumplido la ley, tienes que pagar una multa, hacer otro papeleo, etcétera, para poder marcharte.
Entonces, en ese momento, el 19 de marzo de 2024, la adrenalina me impide estar triste, sino que simplemente me concentro en encontrar una alternativa para salir del país, que no es fácil teniendo en cuenta que los vuelos hacia Occidente ya no existen en Rusia. Lo más occidental que puedes volar es Estambul y por supuesto todo el mundo quiere volar ahí, con lo cual no es fácil conseguir billetes de un día para otro a un precio razonable, ¿no? Entonces, las alternativas eran Estambul, bueno, o cualquier aeropuerto de Armenia, de Georgia, Pekín. Me temía que tuviese que buscar alguna solución hiper exótica, ¿no? Y al final tuve suerte porque encontré un billete de avión razonable a Estambul. ¿Qué se me pasó por la cabeza? Pues bueno, sobre todo al día siguiente, cuando salí con las maletas de mi casa, eché un último vistazo a la casa desde dentro antes de cerrar la puerta y dije, bueno, pues esto no lo voy a volver a ver nunca, y esta casa que es mía, dentro de unas horas es territorio ilegal para mí, o sea, no puedo estar aquí, ¿no? Y cerré la puerta y ya está. Y, Ah, y- y me fui y mis amigos estaban muy pendientes del momento en el que tenía que cruzar el control, porque el hecho de que no te renueven el visado por una lista del Ministerio del Interior, no de Exteriores, puede significar que estás buscado por la policía y que a lo mejor no lo sabes, ¿no? Entonces mis amigos estaban muy pendientes del momento en el que cruce, por favor, cuando cruces el control de pasaportes, avisa, tal. Yo tenía la sensación de que no me iban a detener, no sé por qué. No, no pensaba que me fuesen a detener. Y así fue, no pasó absolutamente nada. Crucé el control de pasaportes. Recuerdo que el tipo me dijo en inglés, que normalmente no te hablan en inglés, me dijo holidays. Y le dije, sí, holidays. Y nada, me subí al avión, hablé antes de despegar con el embajador, con el director del periódico, la gente bastante pendiente de mí, aunque todavía no era público lo que había pasado. Y despegué y vi Moscú hacerse pequeñita desde la ventanilla. Eh, ¿Tú crees que esto que pasó con lo del visado tiene algo que ver con la publicación de tu libro? Porque claro, en este libro tú entrevistas a muchas personas muy polémicas que podrían suscitar incomodidad para el régimen y después de publicar este libro y ser expulsado de Rusia y tal, ¿has notado alguna repercusión dentro del país? ¿Ha habido alguna reacción del Kremlin? ¿Crees, como te comentaba, de que tu expulsión a uno de los motivos pudo ser este libro que fue de la incomodidad para el régimen de Putin? No, la verdad es que, la verdad es que no. Tengo un punto de vista, estoy muy orgulloso de haber escrito Putinistán y estoy muy satisfecho del éxito que ha tenido, pero siempre he tenido una percepción muy humilde de mí mismo como escritor, la verdad. Como periodista, a lo mejor sí que tienes más relevancia en Rusia, un poco más, aunque fundamentalmente lo que les preocupa es lo que se escribe en ruso, no lo que se escribe en otros idiomas. Pero en cuanto al libro, creo que por alguna razón la dictadura rusa siempre presta menos atención a los libros y más a y más a los periódicos. La prueba es que estando ya los periódicos censurados, todavía podías encontrar algunos libros contra el régimen en las librerías. Y no creo que un libro escrito en español por parte de un escritor novel como soy yo, que es mi primer libro, mm, no creo que sea la gran preocupación del Kremlin. Podría decir lo contrario, porque me serviría para promocionar Putinistán, ¿no? El libro por el que me expulsaron, el libro que Putin no quiere que leas, ¿no? Pero creo que en este trabajo hay que ser honesto con lo que piensas y la verdad es que no creo que sea por el libro, la verdad. A lo mejor me equivoco y bueno, pues el libro fue precisamente, pero esas entrevistas que aparecen en el libro, gran parte de ellas hice algunas entrevistas especialmente para el libro, pero después de 12 años en Moscú, la mayor parte de los testimonios que aparecen ahí son testimonios que he usado como mi trabajo, para mi trabajo como periodista diario, ¿no? Entonces, aparecen en el libro, pero esas personas en algún momento aparecieron en alguna crónica perdida hace 5 o 7 años en el mundo, ¿no? Entonces, no, no creo que mi expulsión fuese por el libro, aunque creo que el libro explica mejor incluso que algunas crónicas, porque tienes la facultad de ya ver las cosas con perspectiva, explica mejor que algunas crónicas y de una manera más incisiva, a lo mejor, lo que está pasando en Rusia. Ujú.
¿Qué notaste tú de diferente a la hora de ejercer tu profesión cuando empezó la guerra? ¿Qué cambió para los y las periodistas que están cubriendo en Rusia los eventos que ahí se iban sucediendo? Muchas cosas, pero si tengo que decirlo de una manera breve, yo creo que en Rusia se pasó a la autocensura inducida, de la autocensura inducida a la censura total, a la censura eh, marcial. Cuando empezó la guerra, los pocos medios independientes que quedaban se tuvieron que marchar o tuvieron que cerrar. Son casos concretos, no se puede poner en duda esto. Dost se tuvo que marchar al extranjero, que es la única tele independiente. Novaya Gazeta, periódico histórico y con grandes investigaciones, tuvo que cerrar a las pocas semanas. Y después reabrió como Novaya Gazeta Europa desde el extranjero. Eco de Moscú, que tampoco es un medio opositor, pero una radio opositora, pero una radio bastante independiente donde tenían cabida distintas voces. También esa directamente la cerraron. Medusa, fuera también. Y se fueron los periodistas. Los periodistas de estos medios, en algunos medios quedaban pocos, había ya algunos periodistas en el extranjero y quedaban otros reporteando desde Moscú y se marcharon. Decir la verdad se convirtió en un acto ilegal en Rusia, sobre todo para los que decían la verdad en ruso. No sé, ahora mismo dar una opinión distinta de la que dice el gobierno, hablar de unos hechos que no coinciden con las mentiras siderales que está diciendo el gobierno ruso, es ilegal en Rusia. Puedes acabar en la cárcel. Puedes acabar en la cárcel por un comentario en Facebook, por un artículo, bueno, por multitud de razones. Ese es el gran cambio en Rusia, que la verdad ahora mismo está proscrita. Antes era difícil llegar hasta ella, antes era peligroso contarla, ahora directamente es imposible hacer nada desde dentro de Rusia. Y sigue habiendo periodistas independientes en algunos micromedios y sigue habiendo periodistas independientes en medios extranjeros. Esa es la libertad que queda en Rusia. Una libertad casi anecdótica para el lector o espectador ruso que necesita noticias en su idioma. Desgraciadamente en Rusia están mejor informados sobre lo que pasa en Rusia los lectores de medios extranjeros que los lectores rusos. Ujú. Un hecho bastante llamativo en relación a lo que tú estás comentando es al principio de la guerra una periodista de una de las principales cadenas rusas salió con un cartel así en grande de no a la guerra, así en ruso. ¿Qué pasó con esa periodista, no? Porque se puede creer, ¿no? Que igual se la pudieron quitar de en medio. Tú que estabas por ahí, no sé si sabes lo que pasó con esa persona y si crees que... Sí, Ovsiannikova se llama. Sí, yo la Sí, entrevisté después de que saliese sí. con el cartel. Bueno, es un caso muy especial el de Ovsiannikova. Eh, mm, Ovsiannikova era, o sea, en la televisión en la que ella estaba, era la encargada de, ¿cómo decirlo?, monitorizar las noticias que vienen de agencia, ¿vale? Entonces eso a ella la tenía expuesta constantemente a la realidad, porque les llegaban continuamente imágenes de Reuters, de Associated Press, vídeos con las matanzas que estaban ocurriendo en Ucrania, con los edificios de apartamentos destrozados. Em, y ella, al estar al estar expuesta a esto, es cuando, según sus relatos, decide que no puede seguir adelante con esa situación y sale con ese cartel, ¿no? Yo creo que el régimen ruso reacciona de manera muy, muy inteligente ante esto, porque no le impone un castigo ejemplar. Al mismo tiempo, yo creo que ella es chantajeada con el asunto de los niños, porque ella tiene hijos, y el régimen al mismo tiempo la permite escapar del país. Yo estoy convencido de que ella no, oficialmente se fugó, y yo he entrevistado a gente que se ha conseguido fugar de Rusia, que estaban buscados en Rusia y tal, pero me da la sensación de que en su caso seguramente la dejaron marchar. A partir de ahí surgen especulaciones sobre si ella en el futuro puede desempeñar alguna función, ¿no? A veces
la gente que se revuelve contra el régimen escapa y está en una situación vulnerable en el extranjero, porque al cabo del tiempo no tienen sustento, porque siguen teniendo a gente dentro del país, a familiares con los que se les puede chantajear. Entonces, alguna vez se ha especulado sobre si Marina Osianikova podría cumplir alguna función en el futuro, ¿no? Incluso criticando al Kremlin, incluso habiendo dejado en ridículo a su emisora de televisión, no sé si me entiendes, en el futuro Sí, eh, puede desempeñar alguna función una vez que ella se ha encaramado a esa posición de una de las pocas voces críticas en un momento determinado o decir algo en contra de Ucrania y que ese algo sea respetado o incluso pasar información una vez que ya ha sido recibida por gente importante, etcétera, ¿no? Esto se ha dicho sobre Ovsyanikova y se ha dicho sobre otras personas que han salido del país después de haber estado trabajando en medios que ya antes eran de propaganda y después cuando empieza la guerra salen del país porque ya no pueden con esa propaganda. Son recibidos en algunos ámbitos con desconfianza. Ovsyanikova fue, no sé, puedo pensar que con buena intención, a Ucrania y ahí, bueno, la boicotearon por ser rusa, no solo por ser rusa, sino también porque Ovsyanikova estuvo muchos años trabajando en Pierre y Canal y ella sabía que eso no era precisamente Barrio Sésamo, ¿no? Pero yo creo que además de juzgar a las personas que no tenemos todos los elementos de juicio, ninguno, mmm, creo que sobre todo tenemos que aprender de las personas, ¿no? Yo todo lo que me contó Shenikova, te lo puedes creer todo o parte, ¿no? Pero sí que hay algunas cosas que dijo que tenían bastante valor. Y una de las cosas que yo le pregunté, lo que me acuerdo de la entrevista, es hasta qué punto sus compañeros de trabajo eran conscientes de lo que estaban haciendo. Ya sabemos que ella, ya sabemos lo que hizo ella, ¿no? Pero a mí me interesaba el ecosistema de la atmósfera que hay en Pervy Canal, por ejemplo, uno de los principales canales de Rusia. Me decía que aunque ella se encargaba de lo que se encargaba de las imágenes de medios extranjeros que llegan, porque que todo el mundo en realidad sabe lo que está pasando. Lo que pasa es que la gente calla en muchos casos por convicción, porque digamos que el fascismo en Rusia está al alza y también mucha gente por miedo y por comodidad, porque tienen un buen salario, porque tienen un seguro médico, me decía, porque tienen familia, porque tienen unas buenas condiciones, porque tienen unas ambiciones profesionales y no están dispuestos a renunciar a ella, a todo ello. Lo que pasa es que, y ya termino, el régimen ruso cada vez los va empujando a hacer cosas más graves, a ningunear matanzas más obvias, a cambiar de posición respecto a que Estados Unidos es el mal, ahora ya no es el mal. No va a haber anexiones, se decía en 2022, y enseguida se anexiona territorio. Antes no íbamos a atacar a Ucrania, después se ataca a Ucrania. No estamos atacando a la población civil, pero llega la información de lo que está pasando en Kharkov, en Bucha, etcétera, ¿no? Cada vez los lleva a territorios más complicados. Cada vez cada vez lo que hay que tragar es más intragable, ¿no? Pero hay mucha gente que ya es rehén de eso y no pueden volver hacia atrás. ajá. Entonces para mí eso es de las cosas más interesantes que me contó Ovsyannikova, ¿no? Yo siempre propongo, además de juzgar a todo el mundo, que eso es muy fácil, también interpretar y quedarnos con lo más valioso de los testimonios de la gente, ¿no? Con lo más valioso, con lo menos interesado. De acuerdo, pues vamos a continuar hablando sobre la política de Putin. En el año 2014, Putin hace la invasión de la península de Crimea, ataca la península de Crimea. ¿Consideras que esto que hizo Putin fue una prueba de si esto tendría una respuesta de la Unión Europea, aunque Ucrania no forme parte de la OTAN? Sí, seguramente fue un test. Seguramente fue un test y sabemos que Putin le dio bastantes vueltas a Crimea. Mm, Fue bastante cauto y creo que esa cautela la fue perdiendo en momentos posteriores, como por ejemplo Donbass, meses después, un mes después, y la invasión a gran escala de Ucrania en el 22. Putin contrastó encuestas, consultó a su equipo antes de dar el paso en Crimea.
sabía que, bueno, que la misión entrañaba algunos riesgos. Tenía algunas cosas a favor, por ejemplo, en Crimea había una parte de la población que se consideraba rusa. En Crimea también tenía ya tropas acuarteladas, con lo cual no necesitaba atacar, entre comillas, Crimea porque sus tropas ya estaban ahí, solo tenía que desplegarlas, ¿no? Y luego, además, Crimea, por la ubicación que tiene, estaba bastante distante del resto del país, del resto de Ucrania, con lo cual intervenir era difícil para Kiev, sobre todo en un momento de cambio en el poder que estaba ocurriendo en Kiev con las nuevas autoridades que estaban parcialmente enfrentadas con los servicios con los servicios de seguridad. Entonces era un buen momento y probablemente era un lugar para iniciar una aventura así. Y desde luego la jugada tenía valor no solo por la anexión de Crimea, sino también por la impotencia manifiesta de, primero, Ucrania, segundo, la Unión Europea y tercero, Estados Unidos. Para el putinismo es tan importante lo que hace como el hecho de demostrar que ni Ucrania, ni Europa, ni Estados Unidos es capaz de evitarlo. Ese es el tipo de victorias con las que Putin trata de modificar el marcador de la Guerra Fría que considera un marcador injusto. Ujú. Entonces, desde luego fue muy relevante que hubiese un movimiento de fronteras como ese, que hubiese una apropiación de territorios y ni Ucrania, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos pudiesen evitarlo. Yo creo que 2014 es cuando, como continente, entramos en el videojuego de Putin. Un Ujú. videojuego en el que el tamaño importa, en el que los grandes deciden, en el que las fronteras son cuestionables y en el que Rusia siempre tiene que ser la ganadora, sin posibilidad de consensos. Y yo creo que sí, 2014 fue el año en el que nos metimos en ese videojuego y todavía no hemos conseguido salir. También se ha hablado mucho de que la invasión de Crimea tuvo mucho que ver con que hay gran parte de la población que es de cultura rusa, que sigue que habla ruso, con lo cual, Sí. ¿crees que estas encuestas que afirmaban eso de que la gran parte de la población de esa zona, Crimea y el Donbass, siguen la cultura rusa y hablan ruso, se sienten rusos, tuvo algo que ver? Y más preguntas. En febrero de 2022 tuvo lugar la invasión a gran escala de Ucrania, como comentabas. ¿Crees que Putin se esperaba esta respuesta tan a gran escala de Europa y de Estados Unidos? ¿Y hasta dónde crees que llegará Putin en sus aires de expansión por el territorio ucraniano? Yo creo que Putin ha ido teniendo menos puntería en sus análisis según ha ido pasando el tiempo. Entonces, en Crimea sí que había una población que tal vez no de una manera muy activa, pero sí podía estar dispuesta a sumarse a Rusia. Un sector de la población, yo ni siquiera me atrevo a decir una mayoría, porque fue todo tan manipulado, es decir, prácticamente no se podía hacer campaña por el no en el referéndum. Ni siquiera en la papeleta había una opción que fuese un status quo, un statu quo. Eh, Además, desde el primer momento hubo provocaciones y manipulaciones por parte de Rusia que envió a Crimea a excombatientes de Afganistán, a deportistas. Veíamos a gente manifestándose y era gente traída por Moscú. Pero aún así la historia funcionó porque se anexionó ese territorio sin disparar un tiro, cosa que no ocurrió en Donbass. En Donbass hubo, en Donbass armó una guerra, no consiguió que se sublevase ni la mitad de la gente, porque recordemos que lo intentó en Kharkov y no funcionó, lo intentó en Odessa y no funcionó. Solo lo consiguió en lugares donde restos del sistema de Yanukovych que se habían replegado a esas zonas consiguieron consiguieron, digamos, capitanear la revuelta desde posiciones institucionales, o sea, con la policía, etcétera, ¿no? En los sitios donde las autoridades locales no se implicaron, no se consiguió. Entonces no fue exactamente un levantamiento ciudadano, ni mucho menos. Y
en Donbass armó una guerra, no consiguió ni que Kharkov ni que Odessa se sumasen y ni siquiera todo Donbass, o sea, parte de Donetsk siguió en manos ucranianas, parte de Lugansk también siguió en manos ucranianas y luego encima no se atrevió, por la razón que fuese, a anexionarse esos territorios, sino que los dejó como medida de presión para Kiev, pensando que esa medida de presión sería suficiente para controlar a Ucrania en el futuro. Tampoco funcionó, porque los ucranianos se acostumbraron a esa situación, la gente, los ucranianos fueron bastante indolentes respecto a lo que estaba pasando en Donbass y la élite le vio la parte positiva al hecho de que Donbass siguiese siendo como una, como una infección que no evolucionaba, ¿no? Entonces, em, los planes de Putin han ido teniendo menos y menos puntería según ha avanzado el tiempo, ¿no? Con Crimea creo que le entendió mejor que nadie lo que iba a pasar y con la invasión a gran escala en 2022 fue el que peor entendió lo que iba a pasar. Desde el punto de vista de la reacción de los ucranianos, que sus intentos de soborno en los meses anteriores por parte del FSB no funcionaron, casi nadie se sublevó, aunque mucha gente tomó el dinero, pero luego no hicieron nada. Sus expectativas de que parte de los ucranianos se quedarían en casa, atemorizados, otros saldrían a recibir a los rusos con flores, otra gente se levantaría contra el gobierno. Nada de eso sucedió tampoco. Y la idea de que Estados Unidos, al fin y al cabo, se había retirado de Afganistán, no se implicaría en esto, la Unión Europea estaría dividida, no querría armar a Ucrania como tampoco quisieron armarla en 2014, donde trataron de darle siempre pocas armas, intentando no eh, meterse demasiado en el conflicto, etcétera, etcétera. Y eso tampoco sucedió. La Unión Europea reaccionó como un bloque, en buena medida por el shock que supuso ver las ciudades destruidas, ver los tanques entrando, que eso no lo vimos en 2014. En 2014 armaron en Donbass unas sublevaciones imitando Maidán y luego fueron a protegerlas con las armas, pero no tomaron eso por las armas. Por eso no empezó con destrucción, la destrucción vino después. En cambio, en 2022 el régimen se quita completamente la careta y ejerce su papel de imperio agresor. Y por eso es por lo que decimos que Europa se moviliza ante la imagen estandarizada ya de la guerra. Una guerra como la que hemos visto, como la que se vio en Europa en el siglo XX, nos la vuelve a traer y en este caso es Rusia quien nos la trae. Entonces, sí, de ahí, digamos, la diferencia de lo que tú preguntabas respecto a que sí, sí que hay una reacción que probablemente Putin no esperaba a esa escala. Y respecto a la cultura rusa y etcétera, yo soy siempre bastante escéptico. Creo que desde luego hay muchísima gente en Ucrania que habla ruso. Es una cuestión más generacional que cultural, porque es gente que se crió en la Unión Soviética, que estudió en ruso, que consideran el ruso su idioma. Incluso en algunos casos ellos hablan también ucraniano, pero en casa tienen a una mujer o a un marido que solo habla ruso. Entonces, cuando una persona habla dos idiomas y la otra persona habla un idioma, pues está claro qué idioma se va a hablar en casa, ¿no? Es una cuestión en buena medida generacional, no tanto cultural, no tanto étnica, porque los hijos en muchos casos hablan ucraniano. No creo que se pueda decir que los padres son de una etnia distinta a los hijos, ¿no? Entonces, es una cuestión cultural, es una cuestión generacional, es una cuestión opcional. Hay gente que prefirió seguir hablando en ruso porque su background cultural, las películas que había visto, la música que le interesaba, los autores que había leído, los amigos que tiene, la pareja, hablaban en ruso. Por eso ha sido relativamente fácil para muchos ucranianos hacer el cambio y empezar a hablar ucraniano simplemente por la reacción visceral en contra del invasor ruso. Nunca ha habido comunidades separadas. Ha habido gente que hablaba en ucraniano en casa y en ruso en el trabajo. Ha habido gente que hablaba al contrario. Ha habido gente que votaba a Zelensky y hablaba en ruso. El propio Zelensky termina de aprender ucraniano durante la campaña electoral. Su lengua materna es ruso y al principio comete errores en ucraniano, pero el tránsito de un idioma a otro se hace sin renunciar a
digamos, a las tradiciones de cada uno. En muchos ucranianos seguían conmemorando cada año la victoria en la Segunda Guerra Mundial. Unos lo hacían el día que quiere Moscú, el 9 de mayo, otros lo hacían el día que lo hace Occidente, que es el 8 de mayo, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso? Y luego, para terminar respecto a este punto, en muchas partes de Donbass no se habla ni ruso ni ucraniano, se habla una mezcla de los dos, Surjek. Yo lo he sufrido como reportero. Cuando en 2018 vuelvo a la línea de contacto, vuelvo a la línea del frente y hago un viaje por esa zona, esta vez por pueblos, no por ciudades. em, yo espero poder hablar con la gente en ruso, porque yo no hablo ucraniano, ¿no? Y gracias a Dios me acompaña una traductora porque habían pueblos en los que yo no me sabía manejar yo solo. Porque decía, vamos a hablar en ruso, y me decían las señoras, las abuelas, sí, sí, hablamos en ruso. Y luego empezábamos a hablar y era muy difícil, porque no hablaban ruso, ellas creen a lo mejor que hablan ruso, pero no hablan ruso, es una mezcla de palabras ucranianas con gramática rusa y otras veces gramática ucraniana con palabras rusas. Entonces, en muchos casos una mezcla. Entonces, cuando estamos hablando de no, es que en esas zonas se habla ruso. Bueno, en las ciudades, sin duda. En Donetsk y en Lugansk, en Lugansk no he estado, pero en Donetsk, sin duda, con el ruso te puedes manejar muy bien. Pero hay, amigo, como te vayas a las zonas del interior. Ahí no está ni muchísimo menos claro. Vale, pues vamos a plantear otra pregunta. Recientemente también ha habido mucha polémica porque Donald Trump ha llamado al presidente Zelensky dictador por el hecho de que, bueno, por el tema de la guerra no hayan celebrado todavía unas elecciones. ¿Qué opinas de estas palabras de Donald Trump? ¿Crees que realmente actualmente en Ucrania son las condiciones idóneas para la celebración de unas elecciones? Bueno, en Ucrania no se han hablado las condiciones idóneas para nada. Creo que esta narrativa sobre las elecciones es una narrativa interesada que persigue dos cosas. Eh, Manipular de nuevo la política ucraniana a través de la guerra y al mismo tiempo posibilitar mm, más masacres aprovechando que la gente está votando. Creo que son los dos intereses de Rusia en todo esto. Rusia nunca le ha preocupado la legitimidad de Alexander Lukashenko, que lleva en el poder desde el año 94 en Bielorrusia, metiendo a todos los opositores en la cárcel, ni muchísimo menos la de los líderes de cualquiera de los líderes que ha visto Corea del Norte, tanto el actual como el anterior, que es actualmente Corea del Norte, además, es uno de los países que está ayudando con sus propios soldados en la invasión de Ucrania. Entonces, en el momento en el que le reconocemos a Rusia y copiamos su narrativa, que es lo que está haciendo Trump, respecto a sus preocupaciones por la democracia ucraniana, estamos entrando en el territorio de la comedia trágica, ¿no? Respecto a la posibilidad de unas elecciones, yo creo que son necesarias unas elecciones en Ucrania, tarde o temprano. Precisamente una de las fortalezas de Ucrania es que con todos sus defectos es una democracia capaz de posibilitar una transición pacífica en el poder de un presidente a otro. De hecho, en ese sentido es lo contrario que Rusia. En Rusia lleva la misma persona 25 años en el poder. En Ucrania nadie repite en el cargo. Los ucranianos eligen a un presidente, después se cansan de él, están decepcionados, eligen a otro. Por eso Zelensky derrotó a Poroshenko. Poroshenko era oficialmente la marioneta de la OTAN y de Estados Unidos. Bueno, pues fue derrotado por Zelensky. Eso sí, claro, llega Zelensky al cargo y es oficialmente la marioneta de Estados Unidos y la OTAN, que resulta que era Poroshenko, pero bueno. Entonces, más que problemas con la democracia en Ucrania, Rusia lo que tiene es un problema con Ucrania en sí, el Kremlin, ¿no? Y las palabras de Donald Trump refiriéndose a que Putin es un dictador, creo que son las habituales andanadas verbales de un presidente norteamericano que está acostumbrado a ahogar en contenidos a los demás, a los rivales, a los demócratas, a los ucranianos, etcétera, emitiendo continuamente mensajes, exageraciones, simplificaciones, bulos, mentiras, etcétera, ¿no? En Ucrania
hay un porcentaje muy bajo de la población que considere que ahora es el momento de elecciones, porque están preocupados intentando salvar la vida. Y la suspensión de las elecciones es perfectamente legal porque así está contemplado en la ley. Y no es un hecho exótico. En el Reino Unido ocurrió lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial. De manera periódica, Churchill pidió permiso al Parlamento para prolongar la legislatura. Entonces, no, no caigamos en los chismes interesados que se propagan respecto a Ucrania por parte de actores a los que luego, casualmente, en otras esferas, la democracia es lo que menos les importa. Bueno, tenemos poco tiempo porque, bueno, por el Zoom nos quedan 3 minutos y medio de llamada, o sea, te planteo rápido las dos últimas preguntas. Intenta no extenderte mucho, porfa. A ver, ¿es viable poder llegar a invertir el 2% del PIB en defensa tal como pide Donald Trump? Y la segunda y ya la última. ¿Qué busca Putin de Trump y Trump de Putin? Es viable. Lo más importante para mí no es un gasto, que es disparar el gasto en defensa, sino empezar a incrementarlo ya, porque no es algo que se haga en 4 días. Conseguir, básicamente lo que necesita ahora Europa es más armas y más munición. Pero no es tan sencillo como ir a un supermercado. Cada vez que hablo con expertos, más que hablarme de cifras, sobre todo me hablan de que esto tendría que haberse hecho en 2022, esto tendría que haber empezado en 2014, con todos los avisos que hemos recibido. Lo más importante es empezar ya, aunque no todo el mundo llegue al 2%, pero que haya un compromiso político rápido, ¿no? ¿Y qué busca Trump en Putin y Putin en Trump? Desde luego, Putin va a intentar sacarle todo el jugo a Trump en los 3 años que quedan, casi 4 por delante porque acaba de empezar, y espera que Trump abandone a Ucrania y que en buena medida abandone a Europa. De manera que Rusia vuelva a tener ante sí Europa como tierra de conquista, como ocurrió durante el siglo XX, ¿no? ¿Y qué busca Trump en Putin? Probablemente es otro elemento disruptor, Putin, en la agenda de Trump, en su agenda de construir un régimen nuevo en Estados Unidos, un régimen donde él siempre esté en el poder. Si transforma a Estados Unidos en algo que no ha existido antes, será más difícil que haya una alternancia en el poder. Y creo que Putin en ese sentido es una de las herramientas de Trump. Bueno, pues muchas gracias, Xavier, que nada, nos queda 1 minuto y medio, ya simplemente, pues bueno, espero que os haya gustado esta entrevista, a ti, Xavier, y a vosotros, audiencia. Si quieres volver, si quieres despedirte de la audiencia antes de parar de grabar, pues nos queda 1 minuto por el límite de tiempo de Zoom. A ver, Nada, un saludo a todos. Gracias por esta oportunidad para explicar lo que está intentando hacer Rusia en Ucrania. Y nada, nos vemos en el futuro, en esta plataforma o vale, en pues otras. el viernes tenemos otra invitada, a Virginia Pérez Alonso.